usted y Juan. Listo, ya aparece grabando, ¿cierto, muchachos? Sí, ahí ya está grabando, ya necesitamos proyectar la pantalla. Ahí aparece, ya. Sí, ya, perfecto. Es una belleza. Sí, ahí aparece. Bueno, muy buenas tardes, profesor. Hoy venimos a hacer la siguiente presentación de nuestro tema que nos tocó presentar. Y para este tema vamos a hablar de diagnósticos en rodamientos para nuestra materia vibraciones mecánicas, análisis de vibraciones mecánicas. Nuestro grupo está conformado por el compañero Juan José Franco, Qué gusto. Marcos Velandia Qué gusto. y mi persona, Jesús David Gómez. Para entrarnos en el tema directamente de diagnósticos en rodamiento, vamos a empezar a definir o a hablar de qué es un rodamiento. Proseguimos a explicar el principio básico de operación de un rodamiento y sus elementos, los elementos que conforman el rodamiento. Continuamos con un poco de fabricación y selección de rodamientos para posteriormente hablar de desgaste y diagnósticos en rodamiento y finalizar con diagnóstico en análisis de vibraciones en rodamientos. Para entrar dentro del tema, quisimos hablar un poco de la historia, de cómo se cómo se creó el rodamiento, quién fue el autor que tuvo como la patente de la creación de este rodamiento. Y para hablar de eso, pues no podemos asignarle como tal la creación del rodamiento a una sola persona. De hecho, tendríamos que dirigirnos a los años 3500 antes de Cristo en Mesopotamia, donde se creó la rueda. Gracias a la creación de la rueda, pues se hizo necesaria la invención del rodamiento. Pero digamos que fue de manera como intrínseca. No fue directamente que se creó el rodamiento, sino fue por la incidencia de la rueda. No tenían como tal definida el principio de funcionamiento de un rodamiento ni nada. Nos tendríamos que remitir a los años 1500 ya después de Cristo, donde Leonardo da Vinci, dentro de sus investigaciones, descubrió el principio de funcionamiento de los rodamientos como tal. Él hizo unos estudios donde logró identificar y logró como tal descubrir que los rodamientos dentro de sí tienen unos elementos rodantes que para esa época se tocaban, se friccionaban entre sí. Y él descubrió que si esos elementos rodantes no se tocaban, eso iba a prevenir el desgaste en dichos rodamientos y iba a evitar el rozamiento. Ya podemos remitirnos a los años en 1759, donde John Harrison inventó el rodamiento de rodillos enjaulados para un cronómetro marino H3. Como tal, en el 1794, el británico Philip Vaughan obtuvo la primera patente de un eje con un rodamiento de bolas. El francés Jules Siriray recibió la patente también en el año 1869 por su creación de rodamiento de bolas para el uso en bicicletas. Ya definiendo como tal el rodamiento, lo que podemos concluir o definirlo es que básicamente es un cojinete que se encuentra
entre las piezas y el eje que está conectado a ellas. Es un elemento que sirve básicamente como apoyo a un eje y sobre el cual este mismo gira. Tiene como tal dos funciones principales. La primera es transferir el movimiento, obviamente donde aquí se apoyan los componentes de los dispositivos que giran entre sí sobre el rodamiento. Y la segunda es transmitir fuerzas. Podemos decir que existen diferentes tipos de rodamientos. Existen los rodamientos axiales, los cuales están diseñados para recibir o para sostener fuerzas en direcciones axiales al eje, o sea, en la misma dirección al eje. Existen también los rodamientos radiales, que están capacitados para resistir fuerzas perpendiculares al eje, a la posición del eje, y los rodamientos de doble capacidad de resistencia en dirección axiales y direcciones radiales. Como tal, el principio de funcionamiento de un rodamiento se basa en el principio de la fricción por rodadura, que es básicamente la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento rotatorio entre el eje y el rodamiento. Se componen, voy a activar un momentico acá el láser. Se componen de un anillo interior, que lo podemos ver acá, un aro interno, de un aro exterior, entre los que ruedan cuerpos rodantes, que podemos verlos acá. Dentro de estos existen varios tipos de cuerpos rodantes, de elementos rodantes, elementos de bolas, que básicamente están diseñadas para resistir velocidades altas revoluciones, y los elementos de rodillos esféricos, que fueron diseñados básicamente para soportar grandes fuerzas. Estos cuerpos rodantes están sostenidos en una jaula que básicamente lo que hacen es evitar que haya fricción entre sí, que se toquen los elementos rodantes. Básicamente lo que hablaba de lo que el estudio que hizo Da Vinci. Y dentro de estos rodamientos encontramos la placa de obturación, la placa de protección. Continuamos acá con un poco de fabricación, que ya mi compañero va a hablarles sobre ello. Marcos, ¿pueden colocar el video? Bueno, buenas noches. Pues acá lo que vamos a ver en este video es SKF, cómo tiene su trazabilidad o cómo realiza los rodamientos. Pues antes de hacer un diagnóstico o tener en cuenta cualquier falla, es necesario conocer cómo ha sido la trazabilidad o la fabricación y qué fiabilidad tiene en el mercado estos rodamientos que vayamos a comprar, porque si compramos cualquier marca, pues estaremos exentos a que, independientemente del diagnóstico que hagamos, vamos a encontrar errores, ya que no se tuvo en cuenta la dureza del material, el tipo de material a realizar. Y esta es la ventaja que nos da pues SKF, nos proporciona como tal una trazabilidad, nos asegura el tipo de dureza requerido para cada rodamiento y el material utilizado con su trazabilidad y todos los documentos necesarios para poder probar que esta trazabilidad se cumple. Entonces, compañeros, si quiere podemos colocar a la mitad del video. En la mitad, por ahí. Sí, sí, por ahí. Bueno, acá lo que estamos viendo es la fabricación automatizada a través de CNCs, que son utilizados para diferentes tipos de
de fabricación, ya sea que necesitemos un rodamiento de bola, de aguja. Estas son las máquinas utilizadas por ellos, tanto para ensamble como fabricación de cada una de las piezas. Y esta es pues algún dato importante, ya que pues si fuera hecho por el hombre manualmente, pues este tipo de precisión o este tipo de ensamble ya entraríamos a realizar un diagnóstico mucho más complicado, ya que el deterioro se notaría mucho más. En cambio, esto ya maneja precisiones de micras, cosa que ya el ensamble va a ser preciso, con una presión exacta al entrar al rodamiento. Entonces, pues podemos pasar a más adelante el video, compañero. ¿Por ahí? Por ahí, sí, señor. Acá ya estamos viendo pues otro tipo de parte ya del proceso. Y pues mi fiabilidad no es mostrarle como qué hacen la máquina, sino como la fiabilidad que ellos tienen respecto a la fabricación y ensamblado. No es algo rústico, es algo muy preciso. Y pues es muy importante a la hora de hacer cualquier tipo de análisis, ya que podemos contar de que el rodamiento venía de fábrica con las condiciones que nos presenta pues el proveedor. Ya podemos seguir a la siguiente diapositiva, compañero. Bueno, acá ya cuando entramos a seleccionar un rodamiento, pues existen rodamientos que van a estar expuestos tanto a cargas axiales como radiales, que es lo que comúnmente vamos a encontrar. Estos rodamientos pues requieren una selección, ¿no? Y para seleccionarlo pues tenemos estas dos primeras fórmulas, las dos primeras que aparecen ahí. Esas dos primeras fórmulas, cada variable lo que significa es FA, es la carga axial que actúa sobre el rodamiento, sea en kilonewtons. FR, carga axial que actúa carga radial que actúa sobre el rodamiento, también sea en kilonewtons. P es la carga dinámica equivalente sobre el rodamiento, ya que pues acá obviamente vamos a implicar las dos cargas, va a ser muy importante esa P. Y P0 que es la carga estática que hace sobre el rodamiento en kilonewtons. X ya es un factor de carga radial que encontraremos en tablas y Y es otro factor de carga radial que encontraremos en tablas, pero ya no entraremos tan a fondo en ese tema. Solamente quiero comentarles que estas son las dos fórmulas utilizadas para cuando tenemos las dos cargas, tanto radial como axial, en contacto sobre el rodamiento. Ya ya la siguiente fórmula es cuando tenemos rodamientos que solo soportan cargas axiales. Entonces ya sabemos que nuestra P, que es la carga dinámica del rodamiento, simplemente va a ser o va a tener consecuencia en FA, que es la carga axial. Entonces, pues, y ya P0, que ya habíamos mirado que era una carga estática cuando el rodamiento, cosa que pues en la industria poco se va a ver, pero pues es como académicamente importante saberlo. FA, que es la carga axial, y FR, que es la carga radial, pero eso ya es en condiciones estáticas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, compañero. Bueno, acá ya hablaremos del desgaste, que más que todo se da en la superficie del rodamiento, debido a deslizamientos, fricción, fricción por elementos rodantes o caras o rodillos. Pues más que todo existen 4 tipos de desgaste. El primer tipo de desgaste se da en un anillo interior de un rodamiento de rodillos cilíndricos. Esto muchas veces es causa por la corrosión eléctrica. También tenemos otro tipo de desgaste que se da en el anillo exterior de un rodamiento de rodillos esféricos.
Una de las causas para que suceda esto es que existe penetración de contaminación, vibración continua cuando el rodamiento no gira. El otro tipo de desgaste se da en el anillo interior de un rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera. Y una causa posible para que pase esto es el desgaste originado por la carga excesiva cuando el rodamiento no gira. Y pues ya por último tenemos otro tipo de desgaste que se da en rodillos cónicos del rodamiento. Y una causa principal para que pase este tipo de desgaste es que se origina por una carga excesiva cuando el rodamiento no gira. Y pues esos son más que todos los 4 tipos de desgastes que podemos encontrar. Listo, siga Juan José. Bueno, buenas noches, profesor. Pues yo voy a hablar un poquito básicamente de los análisis de vibraciones y los rodamientos, pues es algo que ya hemos venido hablando durante todo el semestre, durante la materia. No es algo como nuevo, es algo que ya más o menos entendemos cómo funciona. Pues básicamente el análisis de vibración y rodamiento es una técnica que se usa para supervisar y diagnosticar las fallas en la máquina, en este caso pues máquinas rotativas, y con el objetivo de implementar un plan de mantenimiento predictivo. Pues, ¿qué significa? Que pues si se implementa el análisis de vibraciones en una máquina, pues se va a tener como, la idea es tener una trazabilidad de cuando se empieza la máquina, cuando está en óptimas condiciones, entonces se hace el análisis de vibraciones y se empieza a llevar una trazabilidad de cada mantenimiento que se le hace. De tal manera que cuando la máquina falle, pues entonces ya se tiene una trazabilidad y cada análisis de vibraciones está produciendo su gráfica y pues ahí uno va a poder describir y implementar un plan de mantenimiento. Esas son supervisiones que se vienen haciendo ya desde hace 30 años, esto no es algo nuevo, esto es algo que ya viene desde hace rato y pues se ve poco en Colombia, pero de todas maneras se ve en varias empresas y es muy, muy importante para predecir fallas. Por favor, podríamos pasar a la siguiente imagen. Pues acá en esta imagen básicamente lo que vemos es como un plan de adquisición de datos para la detección de la falla. Entonces esto, pues primero lo que se hace es una adquisición de datos, como dice ahí. En la adquisición de datos, pues tenemos varios tipos de análisis. Un análisis va a ser el análisis de vibraciones, otro análisis de topografía, análisis de emisiones acústicas, análisis de derivados del aceite, modelos de análisis, un modo operacional de análisis y por último tendríamos un análisis de intensidad de sonido. Una vez cogido esa es como la adquisición de datos, ¿sí? Entonces la adquisición de datos se hace por estos tipos de máquinas, digamos, como se dice, análisis de vibraciones en este caso. Se ponen las plaquitas a 45 grados, dependiendo en la máquina, como es rotativo, pues se ponen las plaquitas. Las plaquitas funcionan con un sensor piezoeléctrico, la cual genera un voltaje y él va generando su onda y así podemos describir una gráfica. Posterior a la adquisición de datos tenemos la detección de la falla de la máquina. Entonces estas detecciones se pueden hacer con un curcograma, un análisis de espectros, hay cosas que se llaman ventanas digitales, filtros digitales. Todo esto ya va como en los programas que se implementan para como entender los datos que se cogieron. Posterior a esto, lo que se hace es un método de clasificación. Entonces, lo que vamos a hacer es clasificar los datos que ya teníamos. Para esto sirve también tener la trazabilidad de las previas análisis de vibraciones que se le han hecho a la máquina en este caso. Para el diagnóstico de los datos, pues se pueden utilizar un análisis principal de componentes, un análisis de redes artificiales neuronales, un análisis de soporte de máquina vectorial, un promedio de bosque
así se le llama, y un conocimiento profundo. Teniendo todos estos tres datos, pues ya vamos a predecir cuál es la falla de la máquina, que pues básicamente es cuando se convierten todas estas señales en una gráfica, en un análisis de espectro, que era como nuestros compañeros también nos han dado a conocer en disposiciones anteriores. Y pues ya teniendo esto, pues describimos, tenemos una gráfica y ya con eso podemos describir la falla. Por favor, la siguiente imagen. Pues esto es otra imagen, básicamente así como lo que venían explicando nuestros compañeros anteriormente, que pues se toma, es el proceso para la adquisición de datos. Se toma la señal va a un acelerador o un transductor, que en este caso pues van a ser los sensores piezoeléctricos. Esos sensores piezoeléctricos tienen esa señal, la convierten en una señal eléctrica, que es un voltaje. Esa señal se va, se lee y se empiezan a generar los filtros. Entonces empieza filtro analógico, se convierte ese análisis, se lleva la señal contra el tiempo, después pasa por otro filtro y ya por último pues vamos a tener una gráfica que describe el movimiento respecto al tiempo. Pues cómo se mide esto, pues como les había mencionado, nuestros compañeros también en disposiciones anteriores también ya nos habían hablado de esto. Básicamente, pues para el análisis de vibraciones, que es en este caso, y teniendo en cuenta que vamos a medir en una máquina rotativa, pues usamos un sensor, que en el sensor, pues como se les dije, tiene un cristal piezoeléctrico que lo que hace, pues se ubican a 45 grados y él va recolectando un voltaje, como se puede ver ahí en voltaje pequeñito, pero pues esa es una señal que nos describe el movimiento. Ya básicamente eso sería como cómo medir el movimiento. Y pues acá tengo un videíto que me gustaría mostrarle, que pues habla de la captación de datos, de la detección de fallos en los rodamientos. Y esta empresa Tractian ya tiene como un control muy avanzado en esto, de tal manera que ellos lo hacen desde el celular, hacen un monitoreo desde el celular. O sea, para esto ya deben tener una plataforma, una plataforma en la cual se comuniquen todas las máquinas con los dispositivos. Y pues ellos ya pueden supervisar cualquier tipo de mantenimiento de cualquier parte del mundo. Entonces esto ya es algo muy avanzado para las empresas de hoy en día. Entonces ahí más o menos lo que dice es como pues cómo se dañan los rodamientos, como las fallas, lo que nos explicaba nuestro compañero. Se dice que son 4 tipos, fases de falla. Entonces todo esto se va describiendo con la captación de datos. Pues aquí tenemos una primera fase. Para eso es muy importante también tener la trazabilidad para conocer cuando la máquina está funcionando en óptimas condiciones y cuando ya está funcionando pues en no una óptima condición, pues ahí se va a ver reflejado una diferencia en las frecuencias. Pues ya vendría una tercera fase. Como les dije, esto se van encontrando, se van generando o sea, se van haciendo los análisis de la frecuencia para llegar a obtener por último una frecuencia como una frecuencia natural que nos describe el movimiento de la máquina. Es lo que hemos venido viendo durante todo el semestre en la materia. Esto se puede aplicar no solamente en rodamientos, sino en cualquier tipo de máquina, pues el objetivo es encontrar por qué está fallando la máquina. Entonces, si es por rodamientos, ella va a describir un patrón diferente a que si, por ejemplo, está fallando
por ejemplo, una falla mecánica en los ejes o una falla de electricidad o algo así. Todo, o sea, cada es un patrón diferente dependiendo de lo que estemos analizando. Si es un rodamiento, si es una polea. Y pues aquí ya lo que hacen es, tienen como una fórmula que ya es ellos mismos los que la están implementando para, para calcular las frecuencias. Entonces, con esto calculan la frecuencia de deterioro de la pista interna y externa del rodamiento. Como explicó mi compañero Marcos, cómo están conformados, y compañero Jesús. Ok, Y por ya último, pues, pues aquí vendrían como las conclusiones pues, de lo que hemos podido aprender. Pues también esto ha tenido que ver con todo el semestre. sí, ya que para finalizar, pues dentro de nuestra presentación, mediante el diagnóstico de enrodamientos, pues podemos concluir que el estudio de vibraciones, el estudio de vibraciones mecánicas, pues es una de las técnicas que tienen una influencia o más empleadas para la detección de fallas en rodamientos, ya que esto, pues, siendo una técnica de análisis predictivo, pues es un monitoreo que, pues, nos puede verificar el desgaste y las fallas localizadas dentro de los rodamientos. También podemos concluir que al producirse la falla en un rodamiento es de vital importancia analizar correctamente el fenómeno o el tipo de falla en el dispositivo para identificar las posibles causas. También, pues para conocer un análisis es importante conocer la fabricación y cómo seleccionar un rodamiento para evitar que el rodamiento falle antes de terminar su ciclo de vida. Pues ya que si no conocemos la trazabilidad de este o la fiabilidad de donde lo compramos, pues cualquier análisis queda obsoleto, ya que pues nomás desde donde viene pues ya viene fallando. Pues el análisis, otra conclusión que tuvimos, pues el análisis de vibraciones es algo muy importante para predecir las fallas en una máquina. El tener una trazabilidad, como ya he dicho antes, lo que hace es mejorar la precisión para detectar la falla y de esta manera poder generar un plan de mantenimiento predictivo, que es como el objetivo que se tiene. Y pues así vamos a evitar costos, vamos a evitar más paradas de producción, pues ya se va a conocer más, incluso se puede llegar a predecir la falla. Bueno, profesor, esto sería nuestra presentación. Aquí al final, pues simplemente anexamos la bibliografía Referencia. y muchas gracias. Las Ya, referencias muchas gracias. exactamente. Muchas Muchas gracias. gracias Profesor. por todo, profesor. Que tenga buen Muchas día. gracias por todo, profesor. Eso ha sido todo.